están? Bienvenidos al programa Bolivia Crossroads, episodio número 27. Hoy es sábado 1 de agosto 2020. Estamos aquí con Ernesto Machicao, mi compañero de fórmula en este podcast. Buen día, Ernesto. Y con un invitado muy especial, Daniel Valverde, quien es profesor en la Gabriel, ¿correcto? De Ciencias Políticas. ¿O estoy equivocado? Así es, Paul. Eso es lo Soy que... docente, Perdón. doy una materia en ciencias políticas y doy algunas otras en derecho. Muy bien. Pero soy docente de la Gabriel René Moreno. Bien. Muy bien. Te agradezco por aceptar la invitación, Daniel. Hoy tenemos un tema, vamos a hablar un poco sobre el tema de las elecciones nuevamente. En realidad, en esta semana, novedades en el ámbito político, como que no ha habido mucho, ¿no? Salvo pequeñeces como el caso Champú del exministro, cosas que no dan para hablar más de un par de minutos y de gran importancia en cuestiones del futuro de este país en este momento, que estamos en momentos muy, muy complicaditos. Pero bueno, vamos, como hablamos la semana pasada de esa novedad de que sí parece que se van a postergar las elecciones hasta el 18 de octubre. Es un análisis comparativo que yo creo que sí vale la pena hacerlo respecto a la situación de las elecciones que también están muy cercanas en Estados Unidos y las elecciones de Bolivia. Conversé un poco de noche con Ernesto, conversamos y como tú bien dijiste, Ernesto, cuando uno quiere hacer una comparación entre Bolivia y otro país, en cualquier, no tiene que ser necesariamente en temas políticos, en cualquier tema, la gente dice, ay, pero no puedes hacer una comparación porque Bolivia es muy distinto y que nada que ver, y Estados Unidos está a años luz, pero realmente en esta situación hay cosas que sí se pueden, hay similitudes, sin duda. Y las elecciones son elecciones generales, sea aquí, en la India, en la China, en Estados Unidos, donde sea. Y es algo que casi todos los países del mundo tienen que llevar a cabo en algún momento, periódicamente. Entonces sabemos que aquí estamos llegando al pico, no estamos en la meseta todavía, por lo visto, respecto a los contagios en esta pandemia. En Estados Unidos también está totalmente descontrolado. Los gobiernos, sean a nivel estatal o a nivel nacional, realmente no han, según mi criterio, no han sabido, y según las estadísticas que uno puede mirar, no han manejado bien el tema, no lo tienen controlado. Entonces, en ese sentido, Bolivia y Estados Unidos tienen un parecido. Llegando al tema de las elecciones en sí y las fechas, que en Bolivia va a ser el 18 de octubre, en Estados Unidos creo que el 3 de noviembre, perdón. Entonces son apenas 2 semanas de diferencia y en situaciones, como ya hemos dicho, complicadas con el tema del aumento de contagios. En Bolivia a nivel país, sí. En Estados Unidos, en algunos estados sí y en otros no. Y también 2 países que tienen presidentes que a la vez son candidatos y candidatos muy controversiales en ambos casos. Entonces, obviamente hay diferencias también, pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Así que le cedo el palabra al que se anime a hablar primero. Ernesto. Daniel. No, yo primero que nada agradecerle a Ernesto por tener la oportunidad de estar en tu espacio, Paul. Creo que es muy, muy agradable conversar de estos temas que son temas desagradables, pero nos gusta, creo, abordarlos. Lo que puedo decir en primera fase, como marco general, es que
inimaginable, o era inimaginable que una pandemia como esta, que un virus pueda cambiar el mundo, nuestra forma de vida, los patrones de comportamiento, afectar a las instituciones y generar debates, ¿no? Como lo que estás planteando, ¿no? O sea, Estados Unidos está próximo a una elección, pero también se han abierto posibilidades, o por lo menos se ha planteado supersticiamente la posibilidad de postergar las elecciones. En Bolivia estamos con el Jesús en la boca porque no sabemos qué va a ocurrir. Hay una crisis total, una crisis integral, una especie de tormenta, porque no solamente está la crisis política que arrastramos ya de mucho tiempo, diría yo desde el 2016, en realidad que Bolivia está estancada en su problema político. Tenemos la crisis electoral, ¿no? Que está agudizando esa crisis política o va conjuntamente con otras crisis, ¿no? La crisis sanitaria. Y lo que se avecina es peor, ¿no? A mí yo le tengo mucho miedo a los efectos, ¿no? Que va a generar esta crisis política y esta crisis sanitaria. Santa Cruz tiene y creo que en todas partes, ¿no? Uno puede notar un rostro distinto, ¿no? O sea, hay facetas ya que uno no podría imaginarse, de carencias, de pobreza, de desempleo, gente que está viviendo momentos de angustia. Es muy doloroso ver en las redes sociales, un día te enteras que un amigo está pidiendo plasma, otro que ha fallecido, un colega que se fue. Es realmente algo que el 1 de enero de este año nadie lo imaginaba. Yo recuerdo que con esto termino simplemente como introducción. Tengo ya también un espacio en el Canal 11 que no lo estoy desarrollando por razones obvias, ¿no? Te cuento así, ¿no? Bueno, parte del el último programa que hice, la persona que era la persona que organizaba el set, ¿no? Que te ponía o te daba el micrófono, etcétera, etcétera, se enfermó de COVID y una pena grande se fue. El 18 de febrero hice, por ejemplo, un programa con el doctor Torres, ¿no? Y el cónsul de China, ¿no? Una pena grande, ¿no? Pero ya el doctor Torres se anticipaba y decía esto en febrero, ¿no? Que todavía no había llegado en ningún caso a Bolivia, ¿no? Habían como 40 países que tenían el virus. Y uno no sé si es porque es muy ingenuo, ¿no? Yo hasta tenía la esperanza de que no íbamos a tener el virus en Bolivia. Y él dijo muy claro, ¿no? Va a llegar, es un virus ubicuo, en cualquier momento se va a instalar, vamos a tener que batallar contra él, y es un virus muy duro que todavía no se lo puede reconocer, ¿no? Y como que todos sabemos que llegó el primer caso en marzo y ha cambiado totalmente nuestras vidas, y ha cambiado el escenario económico, el escenario político, y bueno, ¿no? Yo creo que hay mucho para comentar sobre ello, ¿no? Pero en el fondo lo que quiero plantear como idea central es que nuestra vida es muy diferente y la vida de los estados, ¿no? Y los comportamientos políticos también han cambiado totalmente. Bien. Sí, bien. A ver, yo pienso que voy a provocar un poco en la charla, ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención mucho en Bolivia, y es que hemos cargado la tinta muchísimo en el tema de que la pandemia de que las elecciones y la pandemia son excluyentes uno del otro. Hay un sector del país que dice que no pueden haber elecciones mientras la pandemia esté aquí viva, porque se atenta contra la salud y con la vida. Lo dice en general el sector opositor al movimiento al socialismo, ¿no? Y están en la versión de que va a haber una gran mortandad ese día, pero si vemos las fotos de los últimos días, todo el mundo está haciendo colas interminables para obtener carnet de identidad, están haciendo colas en las AFPs, están haciendo colas en todas las instituciones públicas donde no se mantiene ni la distancia de 1,5 metros. A veces el barbijo está presente, a veces no está presente, pero en general la gente se está comportando mucho, yo me imagino que mucho peor de lo que sería una elección. Hay otro elemento, ¿no? Y es que me acabo de olvidar del elemento, ahorita lo voy a recordar, pero cuando comparamos con Estados Unidos, yo veo que ahí no hay discusión. O sea, nadie está pidiendo la postergación de las elecciones en Estados Unidos. Y alguien me dirá, pero tienen el resorte de votar por correo. Es cierto, pero históricamente tampoco es que ese ha sido un resorte muy importante, digamos, ¿no? Hay estados donde sí se ha vuelto importante,
2 o 3 estados, pequeños además en población, que son Oregon, Washington y algún otro estado más, pero en realidad los grandes estados en Estados Unidos no tienen una afluencia de votación por correo importante. Más o menos el promedio de la votación por correo en Estados Unidos en las últimas elecciones ha sido aproximadamente el 10% en la mayoría de los estados, pero bueno, se prevé que en esta elección sí va a aumentar, por razones obvias, por la pandemia. Y bueno, ese es, digamos, ya venía en aumento, de cierta forma. Ya venía en aumento, sí, ya venía en aumento, pero no nada dramático, digamos. El dramático ha pasado en Oregon y en Washington, ¿no? Que yo no entiendo por qué lo han hecho, pero deben ser muy flojos para ir a votar, pero realmente en Oregon casi el 100% de gente está votando por correo, ¿no? Pero también, sí, me parece admirable lo que ha pasado en Oregon, pero también es muy poca la población, pues, ¿no? En relación a la población grande de Estados Unidos. Pero interesante igual. Entiendo que la dirección va a ir hacia aumentar, pero también hay que tener en cuenta que hay estados que ni siquiera están pensando aumentar, estados grandes, digamos, ¿no? Como Texas en el sur y como Nueva York en el noreste, ¿no? Que son de gran afluencia votante, pero no se han pronunciado, digamos, ¿no? No han dicho, ahora sí lo vamos a hacer así. Bueno, cuando digo no se han pronunciado a votar por correo con el motivo de la pandemia, digamos, porque hay el voto por correo, pero por otras justificaciones. Sí. Entonces, a mí me parece que sí, que puede subir, pero igual, bueno, ese es un tema. No lo tienen resuelto los americanos el tema de votar en la pandemia. O sea, yo creo que va a aumentar, es cierto. ¿En qué proporción va a aumentar? Si tenemos un promedio de 10%, aumentará al 20%. No sé. Estás hablando de los votos por correo. De los votos por correo, claro. Ahí he visto algunas predicciones. Ernesto, una pregunta ahí a Paul. ¿Y el voto por correo es un voto seguro o es un voto donde puede haber algún nivel de riesgo de manipulación, ¿no? Buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Yo honestamente creo que una sola vez he votado por correo. Generalmente desde que vivo acá, casi que son 17 años ya, si no me equivoco, una sola vez he votado por correo. Pero hasta donde yo entiendo del tema, no, o sea, hay varios controles, que ahorita hay mucha desinformación gracias al presidente que está amando en Estados Unidos ahorita, pero entre los códigos de barra, verificación de firma, etcétera, hasta, o sea, es un tema y las papeletas se mandan solo a los que están inscritos o registrados para votar. Ahora está diciendo Trump, creo que no, que se manda a todo el mundo, a los indocumentados y así te hace, pero eso es una mentira, es una desinformación bárbara. En temas de seguridad, me imagino que será tan seguro, y esto lo digo sin haber estudiado a fondo el tema, pero con los controles que existen, ¿por qué? O sea, a ver, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo mando una papeleta con una firma falsificada, es lo mismo, desde mi punto de vista, que alguien vaya con mi carnet, que no fuese yo, a votar por mí. Porque seguramente ese día están los que están controlando las mesas o los puntos de votación, no están haciendo la comparación. O sea, son ciudadanos comunes, no es un punto migratorio, digamos, donde realmente me entienden. A lo que me voy es que se me hace que sería igual de fácil cometer fraude votando en persona, o sea, que alguien votara por mí y que alguien mandara mi papeleta, digamos. O sea, no sé si me hago entender. No, perdón, dime. Clarísimo. No, sí, nomás. Yo después tengo un comentario. Entonces, y si va en aumento es porque funciona. Si realmente hubiese preocupaciones serias, no creo que así fuese la tendencia.
es una cosa que cada vez más común. Yo soy de Washington, no tengo tanto, porque me fui a los 22, 23 años, entonces como les digo, creo que voté en un par de elecciones, una vez en persona y otra vez por correo, si me acuerdo, pero eso no fueron elecciones generales, eran locales, a nivel de estado, si no me equivoco. Y eso hace cuánto. Entonces, mientras más experiencia obtenida en un tema, entonces menos van a ser los riesgos en cuestiones de seguridad. Ya se va a acabar esto. Caramba. Me ha salido 10 minutos. Eh, 10 minutos. ya. Así que... Ya, a ver, yo tengo un comentario que hacer sobre ese tema. Me parece importante la pregunta y la respuesta, pero a donde yo iba es a que no se están matando los americanos por la fecha, ni por la pandemia. O sea, ese es un tema que van a ir a votar, pues, ya sea... Yo no creo que la votación por correo va a ser tan grande, pero veremos. Esa es una especulación. Pero la diferencia en Estados Unidos es que no se ha ido postergando ya 2 o 3 veces. O sea, no, claro. Pero es que no se va postergando por esa razón, porque no es un tema. En Bolivia se ha ido postergando por la pandemia. Primero por fraude, ya. Pero una vez resuelto el problema del fraude, las postergaciones sucesivas han sido por la pandemia, porque aquí estamos con el discurso de que o la vida o el voto, digamos. Entonces, no, claro, no, la vida, pues, ¿no? Pero entonces vamos postergando un gobierno que no tiene ya ningún grado de legalidad ni legitimidad. Entonces, ese es el tema, ¿no? Yo veo que en Estados Unidos no se hace un gran problema por esto, a pesar de que ellos también tienen una vida igual que nosotros, o sea, no somos diferentes, se mueren también en Estados Unidos, la gente se muere, ¿no? Sí. Es el país donde más se ha muerto por la pandemia, pero a pesar de que se mueren tantos miles de personas y que está tan mal manejado el tema, no se le ha ocurrido a nadie en Estados Unidos pedir la palabra y decir que haya postergación de elecciones porque primero la vida y después el voto. Ese me parece un elemento importante porque no lo dejaría pasar así nomás. O sea, en Bolivia estamos utilizando argucias para lograr fines políticos, supuestamente fines políticos que son de beneficio de uno u otro. No sé si eso funciona así, pero no importa. La argucia política lleva a tomar unas decisiones que yo no creo que corresponden con la realidad. Y creo que en Estados Unidos vemos un país donde, igualito que aquí en Bolivia, se muere la gente al por mayor, más todavía que aquí, en proporción a su población, pero el tema de la postergación de las elecciones nunca se lo ha planteado. Nunca. La única solución mejor que tienen los americanos es el voto por correo, que suena interesante. Ahora, ahí también veremos lo que va a pasar, Paul, porque aquí hay un problema que yo estoy por la vía de que hayan elecciones más del 18, con pandemia o sin pandemia, digamos, ¿no? Pero hay un tema interesante que lo ha tocado, porque te ha hecho la pregunta, pues, ¿no? Daniel, y a mí me parece interesante un poco especular en eso, ¿no? Hasta ahora, lo que tú dices es cierto, nadie ha cuestionado el voto. Pero ¿sabes por qué no lo cuestionan? Porque es menos del 10% de la población americana que vota por correo. O sea, no te están haciendo una variación tan grande en el resultado final. Ahora no, ahora sí que yo creo que va a subir ese voto, pues no sabemos cuánto va a ser. Sí. Han hecho unas encuestas que dicen que el 70% creo que van a querer votar por correo. Claro, imagínate tú que vota el 70% por correo, ¿ya? Eso puede llegar a ser crítico en Estados Unidos, porque Trump está en esa dirección. Trump es un mentiroso, es un populista, está descalificando el voto por correo porque sabe que él cree que en el voto por correo van a votar los demócratas y no los republicanos y está en esa guerrita. Y si lo ganan, el tipo va a decir, me han votado porque han hecho fraude en el voto por correo, y ahí sí que puede generarse una crisis en Estados Unidos. Pero eso es especulativo hasta este momento. Lo que no es especulativo es que no están discutiendo sobre la postergación de elecciones y en Bolivia sí, y a mí la posición de Bolivia me parece es totalmente equivocada y demasiado chantajista, pues, ¿no? Es un chantaje político al que estamos sometidos todos los días, ¿no? O quieres vivir o qué parece. Es cierto que no hemos desarrollado una alternativa para mejorar la situación del votante. Nadie ha tenido creatividad para plantear alternativas a la situación del voto como siempre se ha hecho en Bolivia.
Pero a pesar de eso, bueno, ahí están, han ido en República Dominicana y han votado. Es cierto que ha votado menos gente, pero han votado y tienen un gobierno nuevo y el país sigue adelante y no ha habido más mortandad ese día que en otros días. Perdón, algo que me llama mucho la atención de Estados Unidos, y me dirá Paul o Ernesto si estoy en lo correcto, es que nunca se ha cambiado la fecha de la elección. Se desarrolla, si no me equivoco, el primer martes de noviembre, ¿no? Y son los martes, no sé por qué los martes, pero bueno, alguna situación debe haber. Entiendo que ni durante la guerra de la secesión, ni durante la Primera o Segunda Guerra Mundial, ni cuando hubo el conflicto de Vietnam, se suspendió, ¿no? Se postergaron las elecciones, siempre ha habido elecciones. Entonces, un par de preguntas. ¿El día de la elección en Estados Unidos es un día normal o es un día feriado? Segundo, es un día normal. Es un día normal. Sí. Segundo, ¿quiénes generalmente han votado por correo? Porque creo que lo hacen personas que tienen problemas de traslación, de locomoción, problemas que están fuera del país, seguramente como es tu caso, personas que trabajan en temas domésticos o que su trabajo no les permite, porque como es un día normal, ¿no? O sea, significa de que estás trabajando, ¿no? Y bueno, te darás un tiempito para ir a votar, supongo que funciona así. Ahora, se ha generado esta polémica, ¿no? Porque bien lo decían de manera muy enfática, Ernesto. Entiendo que hay un tuit, ¿no? que corrió en estos últimos días, en el que el presidente Trump, ¿no? Poco que planteaba la posibilidad de que sean unas elecciones fraudulentas, ¿no? Que el voto por correo pueda manipularse y que de darse esta situación él no reconocería las elecciones, ¿no? Algo que definitivamente perturbaría, ¿no? Un sistema institucional impecable hasta ahora, por lo menos en términos del desarrollo de las elecciones, del cumplimiento de los mandatos, porque ya es bien claro, 4 años es tu gobierno y no te puedes quedar a gobernar un día más, ¿no? Y tampoco creo que hay posibilidades de que se abra la sucesión constitucional, porque el vicepresidente también a los 4 años termina su mandato, ¿no? No sé a quién le correspondería, a alguien de la Cámara de Representantes, o no sé si hay algún orden de sucesión que podamos especular, pero creo que finalmente este tema no ha terminado, porque yo creo que son los zarpazos de alguien que se ve en riesgo, como es Trump, ¿no? Que, la pandemia, la mala administración de la pandemia, la mala gestión sanitaria, el hecho de que Estados Unidos encabece la lista, pero de lejos, con la mayor cantidad de infectados, ¿no? La desestabilización económica, la pérdida de empleo, le va a pasar una factura muy, pero muy alta, ¿no? Porque definitivamente, como él administró la pandemia, creo que fue de la manera más irresponsable, ¿no? Ahí se necesitaba de verdad que Estados Unidos demuestre, ¿no? Su liderazgo político, a nivel interno como a nivel internacional. Bueno, algunas consultitas y algún comentario hecho, para que ustedes, si quieren, lo puedan complementar. Bueno, respecto a lo del martes, si es feriado o no, no lo es. Entonces sí, tienes razón, o sea, hay gente que tiene que votar, votan por correo porque por X motivo no pueden llegar al sitio de votación. Y hay gente que simplemente no vota, porque en Estados Unidos ese es otro tema, que no, el sufragio no es obligatorio. Entonces, si yo trabajo desde las 7 de la mañana a las 8 hasta no sé qué hora y mi trabajo es lejos y no me da para volver porque uno tiene que votar cerca de su casa, igual que acá, creo que así funciona la cosa, y en la mañana deja a su hijo en el colegio, etcétera, etcétera, entonces no le da. Hay gente que por lo que es una molestia o una inconveniencia ir a votar, no lo hacen. Cosa que aquí es totalmente contrario. Todo se cierra, no hay excusa válida. Bueno, ahora sí, con lo de la pandemia, pero en general no es así. Eso para contestar en más detalle esa pregunta.
lo de la línea de sucesión en Estados Unidos, sí, es igual, que yo sepa, igual que acá. Luego viene el vicepresidente, después el presidente del Senado, si no me equivoco, y eso, sí, su gestión se termina en la misma fecha, digamos. Si es hasta el 20, ¿hasta qué fecha? Hasta el 20 de enero, pero eso es aquí Sí, o allá. 20 de enero. 20 de Era una enero. fecha, era casi la misma fecha acá, ¿no? Sí. Por eso me generó la duda. Si Trump se muere de un infarto el 19, entonces Pence lo sustituye hasta el 20, hasta el día siguiente, y listo. No es una nueva gestión. Sí, entonces. Dale, Ernesto, perdón. No, pero es bien interesante porque yo creo que se avecinan tiempos diferentes en Estados Unidos. Yo quería enfatizar, como lo decía Daniel, tan duro en este tema, porque los americanos nunca cuestionan, pues hay cosas que en Estados Unidos no se cuestionan, ¿no? Son como la religión, eso es un hecho. Claro, son plomadas, pues, o sea, eso de los 4 años, lo que tú decías, Daniel, no se discute, nunca se ha discutido, pero tú has dado los mejores ejemplos, ni en la guerra civil, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, nunca se han modificado. Entonces viene la pandemia, tampoco se van a modificar. A eso voy yo, ¿no? La comparación que hago con Bolivia es que realmente aquí cualquier cosa es pues una salida para modificar cosas, ¿no? Para quedarse y mantenerse en el gobierno o para cortarle el periodo al otro, digamos, ¿no? Ahorita que renuncie, ahorita que se vaya porque el país se cae y si no hay una elección en este instante y esperamos a que cumpla los 5 años, no hay Bolivia. No. Es una mentalidad. Yo entiendo el argumento ese de que sí, pero somos tan diferentes, sí. Pero también los americanos hace mucho tiempo atrás era un país que no era tan rico, digamos, ¿no? En 1800 y pico no era tan rico, pero igual los tipos mantenían una disciplina institucional rígida, no había lugar al cambio de las elecciones, nunca ha habido. Ahora lo que va a pasar es historia a escribirse. Yo también creo que puede ser que haya una suerte de resultado no previsto en Estados Unidos por culpa de Trump, ¿no? Porque Trump ha demostrado ser un sucesor ideológico de Chávez cabal, ¿no? Es un hablador, es un tipo muy irresponsable, no le importa, parece, las consecuencias de sus palabras y lo ha venido probando una y otra vez y yo creo que también que si él pierde las elecciones es capaz de cualquier cosa y cualquier cosa significa acusar de fraude y decir que el voto por correo ha sido fraudulento. Y ahí sí que los americanos están en un problema severo porque eso nunca se ha experimentado. Ahora, yo me atrevería, Daniel, a decirte que en Estados Unidos esto acabaría en las cortes inmediatamente, ¿no? Porque también en la cultura americana está muy claro eso de que una resolución de este tipo de cosas no acaba en un diálogo político, eso. No se sientan los unos y los otros a charlar a ver cómo le hacemos, digamos. Claro, claro, van a la corte y la corte decide. Eso ha pasado, no recuerdo el año exacto que pasó esto, Paul, tú te debes recordar con más precisión, pero hubo cuando terminó la gestión de Clinton, pues, ¿no? Evidentemente hubo un fraude, ¿no? Con el tema de se llamaban los hanging chads en Florida. Claro, que era una papeleta que se perforaba y quedaba colgando. Sí, hubo fraude y se comprobó que hubo fraude. Y fueron a la corte y ahí la decisión fue decir, Estados Unidos no puede retroceder, no podemos entrar en un proceso de caos. Y lo reconocieron nomás de presidente al hijo de Bush. Y el otro se cayó como en misa, el vicepresidente se cayó y dijo, sí, yo soy muy americano y amo mi país, y fin del pleito, digamos, ¿no? Pero lo engañaron en Florida, ¿no? Eso fue real, hicieron trampa con esas computadoras que funcionaban mal, que no registraban el voto, pues eso era, ¿no? Claro, sí, no registraban el voto, eran unos tramposos, esa es la realidad, pero así son, pues, ¿no? Llega un momento en que tienen que decidir entre la estabilidad del país
y resolver los problemas políticos y deciden por la estabilidad. Y a mí me parece que, y eso fue en la corte, bueno, no me acuerdo si llegó a la corte, ¿tú te acuerdas o no? Pero así se decidió. El que Que me agachó la acuerdo, sí, cabeza, sí. Al Gore, claro, claro. Él había ganado las elecciones, ¿no? Bueno, sí, hay señor. un problema también con el sistema electoral, ¿no? Ah, así fue. De colegios electorales que tiene, que es muy polémico. Algunos dicen que es muy anacrónico en el caso de Estados Unidos, pero el respeto a la estabilidad política, la Sí. credibilidad de la justicia es impresionante, ¿no? Los orígenes de este principio que los abogados manejamos siempre de supremacía constitucional tiene pues un fallo, ¿no? Que se dictó también en los primeros años de la vida de los Estados Unidos, ¿no? A razón de un problema político entre dos personas que se creían cada uno con sus argumentos competentes para ejercer un cargo electo, y acudieron, como dice Ernesto, a la corte, ¿no? Y fue el juez John Marshall el que dictó un fallo que ha sentado un precedente histórico para todo el mundo, ¿no? Poniendo a la Constitución por encima de todas las normas. Entonces, eso se extraña mucho, ¿no? Hay un riesgo porque Trump es una persona impredecible, va en contrarruta de lo que es la estabilidad institucional de los Estados Unidos, ¿no? Pero también creo que la gente está cansada, ¿no? Las encuestas que se han venido publicando, anoche estuve revisando un poquito material también que me compartió Ernesto, son lapidarias en contra de Trump, ¿no? Y la política es tan dinámica e Pero interesante. acuérdate cómo eran las encuestas también entre él y Clinton, que también le daba No, pero él era el favorito, ¿no? Hasta hace No, poco. no, Trump, él fue la sorpresa. Si Clinton le llevaba una no, ventaja claro, en la bárbara. anterior elección, Ajá. pero no digo ahora No, en no hay que, este. a lo que me voy es que no hay que confiar mucho en la encuesta. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y ahí hay un tema, sino también que creo que le ha afectado mucho a Trump, ¿no? El caso George Floyd, no sé hasta qué punto eso ha podido influir también, pero creo que también ha dividido mucho a la sociedad norteamericana y lo ha puesto a un ladito, ¿no? Con un núcleo muy duro, que obviamente lo sigue a Trump, ¿no? Los ultraconservadores, ¿no? Los redneck, los de la asociación de armas o de rifles, no recuerdo cómo les llaman, que En son el la- núcleo duro, ¿no? Pero es un núcleo finalmente residual frente a lo que significa el resto de la población. Eso sí. Sí, sí, la situación de Estados Unidos es, yo escucho algunos comentarios que hay gente que, así como aquí en Bolivia se preocupa cada vez que hay crisis política, que es seguido, y en Estados Unidos no tanto, recién estoy empezando a escuchar comentarios parecidos allá, de que la gente anda, no todos, ¿no? Pero algunas personas sí andan asustadas porque hay una incertidumbre, es una coyuntura entre lo que acaba de mencionar Daniel del tema de George Floyd y las protestas que nacieron a raíz de esa desgracia, que no se han visto de esa magnitud desde los años 60. El tema de la pandemia. Trump en sí, que polariza, es como Evo. Su objetivo con abre la boca es poner a los dos lados a pelear entre ellos. Está exacerbando todo. Entonces, o sea, echándole leña, ¿no? Y bueno, y las secuelas económicas que está dejando la pandemia, que escuché un dato ayer que creo que en el primer periodo del año fiscal ha bajado el 35% ¿cómo se llama? El GDP en español, el PIB, Producto, perdón. producto bruto. 35%, ni creo que anteriormente la cifra más baja era un 10% de decrecimiento. Ahora estamos hablando de 35%. Entonces la gente allá sí está muy preocupada, porque si Trump quiere hacer alguna barbaridad o salir con las suyas para no soltar el poder, o sea, antes eso era impensable en Estados Unidos, pero con todo lo que está pasando en este momento, quién sabe, y es realmente nunca se ha podido hacer
o ver tantas similitudes entre Bolivia y Estados Unidos en ese sentido, que Estados Unidos es como el símbolo de la estabilidad política y económica, o sea, en términos generales, que ahora todo eso se está yendo al tacho. Eso es lo que piensan muchos. Y el O sea, otro que aquí tema es normal. Aquí es normal, pues, claro, aquí es normal, sí. Eso es lo bueno de que sea normal también, digamos, ¿no? Porque se solucionan las cosas, digamos, ¿no? Ah, Nunca se llega a la muerte del sistema, porque sí. el sistema, como es flexible, entonces se postergan elecciones, se acortan mandatos, se llegan a acuerdos políticos rarísimos, totalmente ilegales, pero raros, pero se salva, digamos, ¿no? En cambio, en Estados Unidos nunca les ha dado un resfrío, pues. Entonces, ya no sabemos qué les va a pasar el día que les venga un resfrío, ¿no? Porque no saben manejarse en esas circunstancias, ¿no? La crisis mayor que yo he visto en Estados Unidos, de lo que llevo mirando la política americana, ha sido esa vez de la elección en Florida, cuando se mostró que había un fraude, pero todos se callaron y dijeron por el país que sea nomás presidente el fraudulento, digamos, y así acabó, ¿no? Eso fue Pero en ahorita yo no veo eso. 97, 98, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, algo así es. Pero ahora no se ve eso. Yo veo que no hay renunciamiento ahora, para nada, ¿no? Porque no es la misma situación. El Trump, yo no creo que renuncie a nada. Ese tipo es un guerrero, ¿no? Es igual que el Evo, pues, ¿no? Es un Evo rubio nomás. Es la única diferencia, el color del pelo, porque el tipo dice las mismas cosas que el otro, claro, son igualitos, ¿no? Sí, de acuerdo. Son la misma cosa, pues, ¿no? Entonces, es nomás, como dicen vulgarmente, la misma chola con otra pollera, porque el Trump es lo mismo, ¿no? Es un guerrero, miente todo el día y no le importa mentir. Una cosa importante sobre las encuestas, es igual que en Bolivia. Hay un voto vergonzante en Estados Unidos, de una proporción de la gente que no quiere decir que va a votar por Trump, porque les resulta incómodo, porque les resulta vergonzoso, porque no es políticamente correcto ser trumpista en Estados Unidos. Pero en el corazón lo son, porque son racistas, porque los odian a los latinos, los odian a los negros. Entonces, esos tipos no salen a decir pues eso. Pero el día de la votación van y votan por Trump. Lo mismo que pasa con la gente de Evo, ¿no? Y mucha gente tiene vergüenza o se siente que no es lo correcto decir si viven en Santa Cruz o si viven en algún sitio que no es eminentemente masista, no dicen, pues entonces, pero el día de la elección, he ahí la sorpresa de la votación. Otro elemento Interesante observación. Claro, que va a ocurrir, que está pasando eso allá y aquí también, ¿no? Y lo otro que me parecería importante tocar, que ayer lo conversamos, es el tema de la participación. Ese es otro trauma. A ver, ¿qué piensas tú, Daniel? Bolivia, nosotros vivimos pensando que la legitimidad es un discurso de los politólogos, y admito culpa, yo también soy politólogo, pero mierda, ¿no? Que tiene que haber legitimidad. Y si no hay el 82% de la votación, esa elección no sirvió para nada y tenemos que volver a hacer otra elección porque no refleja nada la votación del 60% de la gente. En Estados Unidos la gente vive con el 50 y tantos por ciento de la legitimidad desde hace muchos años atrás. Y no pasa nada, el sistema funciona bien. La diferencia, seguro, es la ley, ¿no? Porque en Estados Unidos es voluntario. Entonces, como dice Paul, hay gente que no tiene tiempo, no va a votar, hay gente que no le importa y no va a votar, listo, ¿no? Yo he conocido muchos, cuando yo estudiaba, así había muchos, digamos, ¿no? Eran jóvenes y les valía un comino, digamos, la política y el día de las elecciones no les perturbaba no ir a votar, digamos, ¿no? Pero esa es también una posición política, pues, que en el caso nuestro, como es forzoso, no te dan esa opción. Tú tienes que ir forzosamente a votar de la oreja porque la ley te obliga a ir a votar. Aunque la elección sea entre la señora Áñez y el señor Arce, tienes que ir a votar entre los dos tipos porque no hay otra, digamos, ¿no? No tienes el voto protesta. Entonces aquí la gente, algunos utilizan el voto en blanco, digamos, para protestar porque no estoy de acuerdo con eso. Otros anulan su voto. Pero los americanos no van a votar. Pero el hecho concreto es que tienes la participación del 50 y tantos por ciento en Estados Unidos, no se cae el gobierno, nadie grita de falta de legitimidad, pero en Bolivia eso es lo principal y ahorita más que nunca en la vida, no quieren que vaya a votar el 90% de la gente, si no, no va a tener legitimidad el próximo gobierno. No sé qué piensan ustedes sobre este tema, pero a mí me parece
por lo menos interesante debatirlo, porque sé que no vamos a cambiar las cosas. Así se han tirado las cartas en Bolivia y así funcionamos desde mucho tiempo atrás. Históricamente la elección en Bolivia ha tenido participaciones elevadísimas de la gente, porque es forzoso, si no, no cobras tu cheque en el banco, pues, ¿no? Pero no porque seamos tan entusiastas en el sistema político, ¿no? Así es. Eso es. Es una sociedad, sobre todo en los últimos años, creo, muy politizada en gran parte, pero definitivamente creo el debate sobre la obligatoriedad o no del voto es algo que debería abrirse, ¿no? Bien. Mucha gente creo que va cabalmente porque es coercitivo, ¿no? Si no votas, no Te vas a poder hacer castigan. trámites, sos un proscrito, no puedes ejercer derechos. Y mucha gente también, pese a que repito, de que es una sociedad muy politizada, pero hay también un grueso porcentaje de la población de que ese día va porque es una fiesta, ¿no? Nosotros decimos, esta es una fiesta y como hay bulla hay que ir y vamos a ver a quién vamos a encontrar para saludar, qué nos van a regalar, qué vamos a recibir. Y en la cola, hay mucha gente que define la cola, ¿no? O sea, por alguien, a ver, que lo vio más simpático, qué color tiene el recinto, ¿no? ¿Cuál es el color dominante? Yo creo que obviamente no se trata tanto de cantidad, yo creo que lo que hay que hacer es cualificar, ¿no? Nuestro sistema político, nuestro sistema de organizaciones políticas y el sistema electoral, y ahí estamos muy lejos, ¿no? Ahí estamos muy lejos. Por ejemplo, yo concuerdo plenamente con Ernesto, ¿no? Estamos debatiendo que la pandemia, bla, 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 pero el país necesita, por ejemplo, en este momento, escuchar de sus precandidatos, de sus actores políticos, qué respuestas tienen a los problemas, ¿no? Que ya tenemos y los que se avecinan. Y para eso estas plataformas, los medios de comunicación son realmente interesantes, ¿no? Sería más bien oportuno que los candidatos ahora que no pueden hacer concentraciones a las que también la gente va a la fuerza, ¿no? Porque todos los partidos que han estado en función de gobierno hacen buenas concentraciones porque los obligan a sus funcionarios a ir, ¿no? Y ese es un poco, digamos, la parada del gallo esa, ¿no? O sea, mirá, yo llevé 200.000 personas al Cambódromo, yo tuve otras 200.000 en la Pérez Velasco, pero ahora debería ser más bien la oportunidad para politicar el debate, el intercambio de ideas, ¿no? Y eso también debería ser así en Estados Unidos, porque yo creo que en este momento la gente quiere saber qué candidatos, qué organización política está en mejores condiciones para reconstruir la economía, para enfrentar los efectos sociales de la pandemia, para devolverle un marco de institucionalidad al Estado, para reencontrar a los bolivianos, no sé, creo que son algunos temas centrales, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, una de las variables que están analizando los votantes, que ha emergido nuevamente a raíz del caso que comentábamos brevemente de George Floyd, es el tema de las desigualdades raciales, ¿no? Entonces, se ha convertido en un factor importante para el votante, ¿no? Para el que vota. Como dice Ernesto, el histórico de Estados Unidos está por 50, 55%, ¿no? Nuestro histórico es más alto, pero es un voto obligatorio, ¿no? O sea, estamos obligados a votar. Yo creo que la gente que conscientemente quiere ir a votar en todas partes del mundo debe ser ese, ¿no? 50, 60%, ¿no? Que está realmente conectado con los temas, ¿no? Yo creo que ese es el parámetro universal, ¿no? Sí. Lo que, bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Los dos, bueno, son abogados, ¿no? ¿Qué ustedes creen que esta pandemia va a generar ese diálogo o que saldrá la idea de ir viendo cambiar la obligatoriedad del sufragio? ¿O eso estamos muy lejos de ver una cosa así? Porque eso me imagino que tiene que ser, o sea, no es poca cosa cambiar las leyes electorales y ese temita. Sobre todo que es casi parte, como decía Daniel, es ya cultural, que la gente hasta va porque para encontrarse con los vecinos que hace tiempo que no se han visto y todo aquello, ¿no? ¿Veríamos una cosa así a futuro? Está lejos, ¿no? Está lejos, pero hay que promover los debates, ¿no? Yo creo que
hay que demostrar, ¿no? Yo creo que en este momento, yo creo que en Bolivia, como en muchas partes del mundo, el sistema político, las organizaciones políticas están pasando por su peor momento, ¿no? O sea, no tenemos, no tenemos debate, ¿no? No tenemos respuestas, lo que tenemos simplemente son adjetivaciones, ¿no? La política en Bolivia se ha reducido a lo que es, por ejemplo, una riña de gallos, ¿no? Donde todos se van a matar y el que patea más fuerte, el que grita más fuerte, es el que probablemente va a estar ese día de moda, ¿no? Véanlo ustedes a Camacho, ¿no? Hace creo que un mes, un poquito más atrás, salió furibundo con un video desafiándolo prácticamente a un cuadrilátero, a Evo Morales, y captó aplausos, pero por 1, 2, 3 días, ¿no? Pero después, ¿quién se acuerda, no? Porque no estamos centrándonos, ¿no?, en los problemas que realmente afligen a la población. Así es. Entonces, pienso que en este tema específico, ahora no, Paul, pero el gobierno que venga va a ser un gobierno de transición en el que obligatoriamente vamos a tener que entrar al debate de muchos temas y seguramente uno de esos va a ser el tema del voto obligatorio, otro será el de la reelección, ¿no? Otro será el sistema judicial, otro será, ya lo hemos mencionado, el modelo económico. La dimensión del Estado se está debatiendo en este momento en todas partes del mundo. Aquí hay una cosa interesante. Fíjate vos cómo el mundo tiene una nueva clasificación que ha emergido de esta pandemia. Entre los países que han logrado controlar, administrar bien la pandemia, y aquellos países donde se descontroló la pandemia, ¿no? Y en los gobiernos, ¿no? O sea, hasta dijeron no es nuestra responsabilidad, ¿no? Subestimaron los efectos. En cambio, hubieron otros estados bien organizados que se anticiparon al problema, que planificaron, donde no hay médicos muertos, es impresionante. Paraguay es nuestro vecino. Paraguay tiene una realidad sociocultural, socioeconómica muy parecida a la nuestra, pero no hay un solo médico fallecido. Miré hace ratito las estadísticas, tienen apenas 49 fallecidos. Mientras nosotros, no sé, estamos ya bordeando los 3.000, si no me equivoco, y muchos de ellos médicos. Entonces, aquí el debate grande va a ser cuál debe ser la estructura del Estado, ¿no?, a partir de esta experiencia, porque no va a ser la última pandemia. Creo que el mundo va a estar permanentemente amenazado por este tipo de situaciones. Entonces, hay que redimensionar el rol del Estado, ¿no?, la investigación, la salud, la cultura política, los liderazgos también van a cambiar, ¿no? Creo que cabalmente parte del problema de los países donde se ha descontrolado esta situación, Brasil, fíjate vos, es un problema también de liderazgo y es un problema de su sistema político, donde los gobernantes dijeron, esto va a pasar, ¿no? Subestimaron la situación y no fortalecieron sus sistemas públicos de salud, las respuestas que deberían haber tenido. Se viene un debate interesante, ¿no? Eso va a ser realmente para prepararse, pero primero habrá que esperar que también esto se pueda controlar científicamente, ¿no? Porque no hay todavía una luz al final del túnel muy clara. Todavía. Interesante también el comentario. Solo una cosa que me gustó que dijiste al comienzo, de que el gobierno que entre va a ser realmente el gobierno de transición. Que mucha gente quiere decir que del gobierno de Áñez, pero eso sí, aunque tengan 5 años, si logran aguantar los 5 años, ese va a ser que tiene que ver todos esos temas. Claro, y cuando hablamos de transición va a ser de un ciclo político que no se ha terminado del todo todavía. Creo que vamos a ir a ver cuál es el nuevo ciclo, ¿no? O sea, cómo se tiene que reorganizar el Estado. Ahí va a haber, ojalá que pueda haber temas interesantes para el debate. Pero yo recojo una cosa bien interesante de lo que tú has dicho, Daniel, y me parece que hay que ahondar en eso. Y obviamente la comentó también Paul, ¿no? Hay una pregunta central en todas las democracias, de lo que yo he estudiado de la democracia en Estados Unidos, siempre ha sido una obsesión, ¿no?, para los americanos. ¿Por qué la gente vota como vota? ¿No? Esa es una pregunta de los politólogos, reitero, desde los años 50, por lo menos en Estados Unidos, han ido estudiando para ver por qué la gente vota como vota, ¿no?
Y tú has tocado el tema de una manera, pero así, descarnada, ¿no? La gente va y está en la fila y no sabe por quién va a votar, ¿no? Y de repente viene un tipo y le sonríe y llevaba la camiseta rosada y vota por el MNR porque había sido su amigo, digamos, ¿no? Pero es que es así, pues, ¿no? Entonces, hay una cosa que es muy importante de ese comentario, ¿no? El voto obligatorio está llevando a la gente a votar por la fuerza, causando, al no saber por qué están votando, están causando daño a la democracia. Porque es como todo acto que tú no sabes lo que haces, pues, ¿no? Es como ir borracho a una elección, es más o menos como ir borracho. Cuando no sabes por quién vas a votar 3 minutos antes de llegar a la ánfora, es el equivalente a haberte tomado 20 cervezas, porque al final vas a elegir al presidente por alguna tontería que no tiene nada que ver con una elección racional. Entonces, en la medida en que demostremos que el voto forzoso causa daño a la democracia boliviana, el debate se va a ir esclareciendo. Porque ahorita hay el falso debate de que mientras más gente vota, más legítimo es el gobierno. Pero yo concuerdo con lo que tú dices de que este es un debate que hay que ir planteándolo en la mentalidad de la gente, de la opinión pública, para llegado el momento, porque va a llegar el momento de que hagamos reformas a la Constitución, cada cierto tiempo lo hacemos, es otra costumbre boliviana, ¿no? Cada cierto tiempo cambiamos la Constitución. Entonces, cuando se dé eso, tenemos que tener los instrumentos suficientes para convencer a quienes estén en la redacción de la Constitución de modificar esto. Pero tenemos que tener la artillería, ¿me entiendes? Para llegar a ese momento. Ir demostrando poco a poco que el voto obligatorio daña a la democracia, no la fortalece, porque la gente vota sin saber, y eso sí que si 10% de la gente vota sin saber y se elige a un presidente con ese margen de gente que no sabe por qué diablos está parada en la fila, eso es daño pues a la democracia. Que vayan a votar los que realmente quieren y apuestan por un dirigente boliviano porque están convencidos de lo que plantea. Eso le hace bien a la democracia, pero no el voto de la cola, el voto emergente del aburrimiento del día domingo, ¿no? Eso me parece bien interesante que lo que has planteado lo vayamos materializando en el fondo, y tú que estás en la universidad y en la parte de la investigación, este es un tema bien interesante, a mí me parece bien interesante, porque yo no he visto en Bolivia estudios sobre por qué la gente vota. En Estados Unidos sí han tenido esa preocupación de siempre, ¿no? Porque desde otra perspectiva, ¿no? Ellos querían saber por qué la gente vota para ganar elecciones, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo bien con el primer debate que hubo al final de los años 50, creo que fue el primer debate que hubo. Lo ganó Kennedy y se lo ganó al Nixon. Y cuando hicieron los estudios los politólogos, la conclusión fue igualmente fatua, ¿no? Una de las razones por las cuales en ese momento se decidió que el debate se volcó en favor de Kennedy, no era tanto por el contenido del discurso, era porque Kennedy tenía aplomo, era un tipo muy simpático, era un tipo carismático. En cambio, Nixon era un señor chatito, feíto, medio calvito y antipático en su manera de ser, personal, digamos, inherente a su persona, era antipático, digamos. Entonces, cuando se hizo el estudio de la votación, llegaron a la conclusión de que ese debate lo ganó Kennedy por sus condiciones personales, no necesariamente por el discurso político. Y luego se definió también que el debate incidió en la votación de manera determinante. Entonces, por eso es que estudian tanto la razón del voto, digamos, ¿no? En Bolivia eso nos interesaría conocer, pero a mí me interesaría una cosa más básica. ¿Por qué están votando? Es como cuando hay marchas. Tú has visto eso, Daniel, y también Paul. Cuando hay marchas, se le atreve a un periodista ir a la marcha y dice, señor, ¿por qué está usted marchando? ¿No? Y el tipo no tiene ni la más mínima idea por qué está marchando. Claro, ¿no? Entonces se deslegitimiza la marcha, pues está ahí porque está ganando 50 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces ese es el mensaje. Algo muy fuerte aquí, perdón que te interrumpa, es el tema, y esto pasa en Estados Unidos igual que acá, que el voto sindical o gremialista, que en Estados Unidos no creo que, por decirte, o sea, se me ocurre de los policías en Estados Unidos, que los policías van a votar por X alcalde o X gobernador, porque dentro del sindicato lo han decidido así. Quizás uno que otro
va a votar por el otro. Pero eso en Bolivia es un fenómeno muy, muy terrible, fuerte, Muy fuertísimo. marcado, muy marcado. Entonces, yo no sé hasta dónde, o sea, si se lograra eliminar eso del voto obligatorio, igual la gente va a ir en masa así, porque el sindicalismo no creo que se... ¿me entiendes? No hay cómo acabar con eso. Igual, o sea, si la ley no le obliga, sí lo van a hacer sus compañeros del sindicato. Sí. ¿Me entiendes? Pero por lo menos eliminas a esos tipos que van a la cola y no saben lo que van a hacer 5 minutos antes. Por lo menos el sindicato sabe, pero realmente hay mucha gente en Bolivia que va a la cola y no sabe. Y eso es terrible. Pero lo que plantea Paul es una variable que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, Sí. todos los temas en Bolivia son muy complejos, ¿no? O sea, no somos una sociedad unidireccional, somos una sociedad compleja, diversa, conflictuada y conflictiva, y definitivamente esta es una sociedad corporativizada, ¿no? Hay en el altiplano en el que a chicotazos te van a llevar a votar, ¿no? Y hay que vos digas que no voy a ir a votar. Y aquí no será chicotazo en Santa Cruz, pero también, ¿no? O sea, las estructuras conservadoras tienen sus mecanismos de presión, ¿no? Es también una sociedad corporativizada, ¿no? Que defiende sus intereses, no se ha democratizado totalmente. Es un tema interesante para la academia, Ernesto, y creo que hay que definitivamente elevar el debate, hacer equipos multidisciplinarios para entender bien el fenómeno y es uno de los temas que considero es vital para el sistema político hacia el futuro. Hemos tocado, creo, y has aportado cosas muy interesantes, Ernesto, para tomarlas en cuenta, y esta variable que dice Paul me parece también tremendamente importante. Claro, el Paul nos pone un jaque bien fregado, pero aún así no tiene solución lo que dice Paul, pero lo que planteamos, estudiar por qué el voto y llevar al voto voluntario, sí me parece un avance hoy. Yo entiendo lo que dice Paul y no encuentro la solución, porque eso sí que está metidísimo en el psiquis de la gente, ¿no? La disciplina corporativa en Bolivia, como dices tú, es tremendamente grande, pero yo creo que vamos dando pasos por paso, y uno de los pasos que no puede ser en una democracia es la obligatoriedad del voto. Deja de ser democrático, ¿no? Yo tengo que tener la libertad de ir o no ir. Eso me parece básico en una democracia, pero avancemos, y me parece bien avanzar en ese sentido. Está bien, ojalá que podamos lograrlo. Buen tema para el debate, como hay otro tema para el debate que creo que es parte de la conflictividad política que ha tenido Bolivia en toda su historia, que es el tema de la reelección, o sea, y el periodo de duración de los mandatos. En Estados Unidos, que estábamos haciendo la comparación, siempre ha sido de 4 años, ¿no? Desde que se fundó los Estados Unidos. Aquí hemos tenido periodos de 8 años, de 6 años, de 5 años, de 4 años. O sea, hemos estado ensayando distintas fórmulas. La otra es reelección o no, ¿no? Reelección indefinida, una sola vez, después de un periodo constitucional, es otro tema, ¿no? O sea, creo que por lo menos por la última experiencia ha quedado demostrado que la reelección consecutiva genera, ¿no? una crisis política, ¿no? Casi inmediata, ¿no? Creo que la fórmula de la anterior constitución era mejor, ¿no? Luego de un periodo constitucional, ¿no? O tal vez lo que plantean algo que me parece muy radical, ¿sí? Una sola vez y ya no hay posibilidad de que esa persona pueda volver a ejercer el cargo. Sí, en Panamá es así. ¿Nunca más es en Panamá? Nunca más. Claro. En México es igual, pues. Cierto. En México es igual, es una vez 6 años y nunca más, digamos, ¿no? Yo puedo comentar un poco, porque a mí me tocó vivir, digamos, el auge de la curva de la política, me tocó vivir en la época en que no había reelección en Bolivia. Lo sigo escuchando, adelante. Ya. Y la verdad es que en esa época era pues grandioso, porque era clarísimo, ¿no? Nadie pretendía ir a la reelección porque la Constitución no permitía. Eso da lugar a la sucesión y al cambio de gobernantes. Eso es bien interesante en democracia porque oxigenas el sistema democrático, ¿no? Lo malo de eso, y alguna vez lo discutimos cuando estaba en el ejercicio de la política en esa época,
lo malo de eso es que sacrifiques un buen gobierno también, ¿no? Así es. Porque, claro, porque puedes tener un muy buen presidente y bueno, como la Constitución dice que no puede ser reelegido, entonces tiene que irse a su casa y en reemplazo va a venir un tipo que es mucho peor que ese, digamos, ¿no? Eso también es un punto negativo de la Pero falta de en reelección. teoría, o siendo ideal, si realmente ha sido tan buen gobierno, presidente, con una buena gestión, entonces buscará un buen sucesor, digamos, entre partido. No, En teoría. difícil es eso. Pero, Difícil es eso. Yo he vivido eso, te cuento, a ver. porque yo viví el primer gobierno de Sánchez de Lozada fue del 93 al 97. Uh-huh. Durante ese periodo de tiempo se plantearon, no hubo reforma constitucional, pero se plantearon las reformas. Porque se plantearon, te digo, porque la forma de reformar la Constitución era que en una gestión se planteaba qué reformar y en la siguiente gestión recién se la reformaba. Entonces la reforma tomaba varios años en efectuar. Uh-huh. Cuando estuvimos en el gobierno del 93 al 97 se planteó un inicio del proceso para plantear qué reformar. Entonces, este fue un tema de debate. Pues. Yo recuerdo muy bien, ¿no? Que el tema de la reelección. Y el GONI tenía un tema, era muy obstinado en algunas cosas, un tipo muy inteligente, pero muy obstinado en ciertas cosas. Y él era obstinado en que no haya reelección en Bolivia. Sobre todo, él no quería que a él se lo acuse de buscar la reelección. Entonces, en ese momento hubo no falta, pues, la gente que quiere quedar bien con él, decían que haya reelección porque tú eres un gran tipo y eres un brillante y Dios y no sé qué. Y pusieron, pues, ahí, en el documento que se iba a mandar al Congreso, pusieron la reelección por una sola vez. Y cuando él vio esa propuesta, se enojó con los tipos, lo hizo borrar y volvimos a hacer. No hubo reelección en esa propuesta. Pero ¿qué pasó en la realidad? Cuando terminó la gestión, Sánchez de Lozada había llevado a cabo un gobierno de 4 años. Como yo he sido parte del gobierno, voy a decir excelente, digamos. Pero a ojos de cualquiera, se hicieron muchos cambios en Bolivia, ¿no? Muchos cambios positivos. Una de las pocas etapas después de la Revolución del 52 que hubieron cambios de fondo, ¿no? Como el tema de la participación popular. Antes tú no vivías en Bolivia, pero yo te digo, mi familia viene de un rincón de La Paz, que es una provincia, digamos, ¿no? De un pueblo que se llama Mocomoco, en la provincia de Camacho. En Mocomoco nadie quería ser alcalde, así tal cual te digo, ¿no? Nadie quería ser alcalde, porque no llegaba ni el sueldo, Paul, para el alcalde. Entonces, eso era común en Bolivia, en las provincias. ¿Qué? Los partidos políticos teníamos un problema de hacer las listas para los candidatos a alcaldes, porque los tipos no querían figurar en las listas, ¿no? Y a veces los ponían a la fuerza y después renunciaban, decían, a mí no me han consultado, ¿verdad? Porque no tenían plata para hacer nada. Entonces se hizo la participación popular, fue una buena medida. La otra buena fue la reforma educativa, que puede tener sus observaciones, pero se la hizo y yo creo que fue para mejor. Y finalmente la capitalización, que sobre todo fue muy buena para Santa Cruz, digamos, ¿no? Y para el sector petrolero. Pero bueno, al margen de eso, en esa gestión, si hubieras buscado la reelección, yo creo que el GONI hubiera tenido las posibilidades de ser reelegido, no diremos fácilmente, pero mucha posibilidad de reelección. Su contendor era Banzer y Jaime Paz, los de siempre, digamos, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Como no había reelección, el MNR no tuvo a quién. Entonces el GONI se inventó un candidato que era Blattman, un buen abogado, lo conoces, inventó a Blattman, pero Blattman no tenía uñas de guitarrero, porque para ser candidato tienes que ser, pues, político, y el tipo era muy pasivo y dentro del MNR le hicieron la guerra. No voy a decir quién, porque voy a cometer un delito de calumnia, pero le hicieron la guerra y no le contestaban ni el teléfono, viejo, ¿no? Los dirigentes del MNR al candidato Blattman no le contestaban el teléfono, ¿no? Entonces un día Blattman agarró y les rompió los papeles y dijo, me voy de aquí, se fue de ahí, y hubo otro candidato que sacó una paupérrima votación después de un gobierno que pudo haber tenido una mejor suerte en una reelección del mismo presidente, digamos, ¿no? Pero ahí, para mí, fue la comprobación de que es muy difícil para un partido ir a una reelección
con otro candidato, cuando has tenido un buen gobierno, ¿no? Cuando tenías que defender qué hipótesis, qué planteamientos al país hacer, había que hacer, pero no fue fácil, porque después lo sacaron al Blattman y quedaron los que tenían que quedar, pero muy mal, el MNR perdió muy mal Bueno, segunda elección. interesante, hasta ahora me pongo a pensar en Estados Unidos, que si bien un presidente logra una segunda gestión o reelección, hasta donde me acuerde, si un republicano entra por 2 gestiones, en la siguiente gana el demócrata y viceversa. Sí, estuvo sí, Clinton, tal cual, 2 gestiones, y después entró Bush, 2 gestiones, después entró Obama, 2 gestiones, y bueno, ojalá que no siga la tendencia. Claro. Tú sabes que son muy pocos los presidentes en Estados Unidos que no han sido reelegidos a la segunda. Sí, muy sí, pocos. Muy pocos. Muy pocos, sí. Uh-huh. Y si Obama y este sería un fracaso para el... ¿Perdón? ¿Qué dices? Si Obama volviera a ser candidato, sé que no puede, pero creo que es una de las personas influyentes todavía en la política norteamericana, ¿no? Sí, sí lo es. La cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales es impresionante. Creo que es el presidente que inauguró la política tecnológica. Leí ayer en algunos de los artículos que me compartió Ernesto, que tiene creo que como 120 millones de seguidores firmes, ¿no? O sea, él lanza un tuit y moviliza a toda una nación, ¿no? O sea, muy de lejos que los demás. Y creo que va a ser un poco además el puntal para que Biden tenga mayores probabilidades en este momento. Pero lo que quiero decir con este pequeño comentario, que parece ser que a veces las buenas presidencias podrían, ¿no es cierto?, tener el derecho a repetir, ¿no? Si es que Obama fue un buen presidente, ¿no? O sea, es un tema también político muy complicado, ¿no? Parece que sí, pero es verdad, ¿no? El caballito del corregidor en Latinoamérica es nomás caballito del corregidor, ¿no? Utilizas el gobierno para reelegirte y eso es así, pues, ¿no? Son temas complicados, pero el de la votación, el de la obligatoriedad, yo sí me parece que deberíamos empezar una campaña con tiempo, porque eso va a requerir investigación, ¿no? Va a requerir investigación, porque no es solo hablar, ¿no? Es también tener resultados, en fin. Y yo creo que ese es un tema que vale la pena pelearlo. Y por último, ayer habíamos hablado del tema de los observadores. Esto es un tema más corto, ¿no? No es tan de fondo, pero, oye, basta, ¿no? En Bolivia, si no hay observadores, no vale la elección. Ya eso me parece una barbaridad. Eso no dice la ley, pero medio que lo plantean así los periodistas, ¿no? Y algunos políticos también, ¿no? Sí. Claro. Y a mí lo que me da rabia de eso es que, y ustedes dos viven aquí en Santa Cruz, aquí en Santa Cruz, yo le decía ayer al Paul, he ido por todas las escuelas, casi siempre voy después de las elecciones, para ver cómo ha ido el resultado, cómo están sumando en los colegios, etcétera, ¿no? Y a propósito de los observadores internacionales, alguna vez sí se me ocurrió perseguirlos, ¿no? Y la verdad es que estos señores son bien cómodos, ¿no? Llegan al hotel Los Tajivos y se van a ver cómo van las elecciones al frente, a la normal, ¿no? Y ven en la normal, claro, eso es al frente de Los Tajivos, ahí nunca va a haber un problema en la normal, ¿no? Y alguna vez dan unos pasos a alguna escuelita más por ahí, por Equipetrol, y luego el informe a sus respectivas organizaciones que todo marchó perfectamente bien en Bolivia. Pero la verdad es que eso que están diciendo ustedes lo han dicho los dos, clarísimo, ¿no es cierto? El voto forzoso que se imprime el día de las elecciones en diferentes circunscripciones de Bolivia es una vergüenza y eso ocurre. Sobre todo ocurre en el sector sindical campesino en el occidente de Bolivia, pero también ocurre aquí, también ocurre en sectores de Santa Cruz. Entonces, ese tema, ¿acaso les ocurre a los observadores ir a ver eso? No se les ocurre, no se pasa por la mente, porque ellos están yendo solamente a la votación al frente de Los Tajivos. Entonces, es una falacia también hablar de los observadores. Eso no más quería comentar sobre este tema. Ese es un excelente punto. Y la verdad que nunca lo había pensado así. Pero sí, se pone mucha énfasis siempre en que las elecciones tienen que, para ser legítimas, aparte de la participación alta por
que haya presencia de observadores internacionales. Y entre sí, ¿qué trabajo más bonito? Pero, a ver, yo diría a Ernesto sí y no, ¿no? Yo creo que el día de la votación sí creo que tiene poca trascendencia, es más testimonial y es para la fotografía, que están los observadores, ¿no? Y además se van no solamente que al Hotel Los Taíbos, ¿no? No van a las comunidades alejadas donde puede haber conflictos, no creo que hayan llegado observadores a Chacachi o San Julián, No. Chapare. Pero quizás las observaciones tengan cierta relevancia si tienen la posibilidad de hacer un acompañamiento técnico previo, ¿no? Es decir, están desde meses antes dando algunas directrices, compartiendo buenas experiencias de otros países, tratando de que se afine, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el proceso, generando algunos espacios de diálogo, ¿no? Tratando de que los partidos también tengan en ellos la posibilidad de tener un articulador, un mediador frente a cualquier desaveniencia, ¿no? Vinculada con el proceso. Pero luego ya el día de creo que muy poco es lo que hacen, y los informes posteriores que hacen también son demasiado abstractos, ¿no? Porque, por ejemplo, la OEA ha quedado colgada con un informe preliminar de las elecciones del año pasado, en el que recomendaba una segunda vuelta, ¿no? Decía como una salida política prácticamente, ¿no? Frente a lo que sería un resultado final que va a tener una diferencia demasiado corta, ya sea de más del 10% o de menos del 10%, pero que va a generar conflicto. Y luego con su informe final, que es de muchas páginas, pero que también no es claro, no dice algo concreto, ¿no? O contundente. Entonces, en vez de estabilizar más y darle mayor certidumbre en términos de lo que pasó en el anterior proceso electoral, nos ha generado mayor incertidumbre, ¿no? O sea, mayor desequilibrio o confrontación, porque finalmente, reitero, es un informe que no es contundente, ¿no? No es contundente, ¿no? Pareciera nomás que hubo ahí una especie ahí de cálculo para ver qué salía de todo esto, ¿no? Y mucha de la información técnica que entra ahí consiguieron mediante o sea, personas, técnicos de acá, por ejemplo, me refiero al Villegas, ingeniero Villegas, Ajá. personas que tienen un conocimiento dentro de la parte logístico-técnica del software sí. Y pues, o sea, y no se necesitó gente de afuera para comprobar lo que hallaron. A eso me voy. Si aquí ya lo sabíamos, digamos. Ellos solo vinieron como portavoces para la comunidad internacional al final. Para confirmar. Para confirmar y transmitir o comunicar eso hacia afuera. A mí yo lo veo así. Bueno, señores, ya son las 11:10. Hasta aquí llegamos. Yo creo que buen momento, Ernesto y yo siempre, Daniel, tratamos de poner tope de las 11 de la mañana por el tema del alto tráfico en Internet, que muchas veces genera molestias y fallan la señal y demás. E interrumpen el programa. Así que, señores, un placer. Una conversación interesantísima. Cuídense mucho. Gracias, Daniel, por acompañarnos y por regalarnos buena parte de tu mañana un día sábado. Ernesto, un placer. Sigue cuidando. A ver si hacemos algo en el estudio un día de estos. Muy bien. No, pues a ti. Paulo. Muchas gracias, Ernesto, en primer lugar, por hacerme el puente. Y bueno, he sacado temas para plantearlos en el estudio, el análisis. El principal, sin duda alguna, lo planteó Ernesto, ya con alguna fundamentación, voto obligatorio, ¿no? Hay que ver qué pasa en sociedades similares a la nuestra. Decía Ernesto en algún momento, por ejemplo, República Dominicana no es el voto obligatorio, ¿no? Y mantiene también un histórico entre el 55 y 60% de gente que va.
y pese a la pandemia casi ha mantenido ese es su histórico, ¿no? Y luego también resulta interesante, y agradezco, mantener el foco de atención sobre lo que pueda pasar en Estados Unidos en estas elecciones que van a ser trascendentales, ¿no? Que quiera uno o no quiera, son influyentes para el contexto latinoamericano, ¿no? O sea, el gobierno de transición, de alguna manera, el nuestro, ha estado colgado del gobierno de Trump, ¿no? Parece que tuvieron ahí algún buen puente. En algún momento, por ejemplo, yo para simplemente matizar mi intervención, y pregunto, y no ha habido hasta ahora una respuesta, y nadie lo ha cuestionado, aseguraron que hubo un contacto telefónico entre la presidenta Áñez y el presidente Trump, y él aseguró que en donación le iban a llegar en las próximas semanas 250 respiradores. Se lo anunció como muchas cosas se han anunciado en este gobierno, ¿no? O sea, siempre se anuncia que las vacunas van a llegar primero, que los aguinaldos, que bla, 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 y bla, 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 pero tampoco han llegado esos respiradores, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, que es muy anecdótico, las elecciones de Estados Unidos, reitero, son foco importante de atención y de análisis por lo que significan para el contexto de nuestra región y como país, ¿no? O sea, también van a generar un curso de lo que pueda ocurrir en los próximos años. Así que te agradezco, Paul, te felicito por el espacio y a cuidarse también. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Daniel. No, realmente ha sido muy, muy lindo tu participación. Muchas gracias por dar el tiempo para esta enriquecedora discusión. Y como siempre, nos vamos a ver, ¿no? Vamos a estar en contacto permanente y seguir discutiendo estos temas en el futuro. De todas maneras, yo coincido. Tu última conclusión es fabulosa porque Estados Unidos es pues el hermano mayor en todo este continente, ¿no? Entonces, sienta rumbo y veremos qué hacen, porque ahora sí se abre un interrogante como nunca antes en la historia, ¿no? Por la presencia de un líder tan populista como es Trump, ¿no? Porque el interrogante no solo viene nuestro, dentro de Estados Unidos hay mucha gente que ya se está cuestionando qué va a hacer él si pierde, digamos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué van a hacer sus seguidores si él les dice que esta elección ha sido una trampa, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a un masismo gringo de una naturaleza diferente, pero bien parecido también. Listo. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Paul. Como siempre, un placer. Buen fin de semana y gracias a todos los que están viéndonos. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Cuida. Chao, chao. Chao, chao.